Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien, listísima. Ya, creo. Oye, ¿vas a compartir pantalla? Sí. ¿Quieres probar, por favor, a ver si funciona? Porque como cambiamos de licencia de Zoom, quiero tener la tranquilidad. A ver. Sí, ¿no? Sí, perfecto. Si quieres ya proyéctalo, ya déjalo proyectado. Sí. Ujú. Siento que no vemos quién llega. Bueno, está bien. Vamos a ir recibiendo a quienes van llegando, por favor, Ceci. Hola, Lorena. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Manuel, buenos días. Hola, buenos días, doctora, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Bueno, vamos a esperar unos minutos antes de comenzar. Ya tenemos aquí a nuestra ponente, a la maestra Elizabeth Cervantes. Está listísima. Pero vamos a esperar unos minutitos. Yo creo que a las 11:05 ya podremos iniciar. ¿Cuánto tiempo se tiene? Bueno, la sesión está pensada para 2 horas. Entonces, más o menos tendrás 1 hora, 1:10 para tu exposición y el resto del tiempo para que podamos conversar contigo, ¿no? Ok, perfecto. Hola, Fernando, buenos días. Buenos días, buenos días Buenos días. a todas, a todos. Muy bien. Hola, Edgar, buenos días. Yo creo que ya vamos a ir comenzando, Eli. Así es que, bueno, buenos días a todas y a todos. Estamos en la sesión del mes de julio del 2022 de nuestro Seminario Permanente de Psicología Social. En esta ocasión y en este ciclo específico del 2022 que está dedicado a la conversación con los integrantes de la segunda generación del doctorado en Psicología Social, tenemos a la maestra Elizabeth García Cervantes, que nos va a presentar pues su investigación de su tesis de maestría, análisis de los factores que influyen en el proceso de intervención a la violencia doméstica en la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, UAVIF, creo que sí, así se dice,
Entonces, pues estamos aquí muy atentos, Celi, para poder compartir contigo y escucharte. Así es que te cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, doctora Angélica. Buenos días a todas y todos. Hola. Bueno, pues, tal como lo comenta la doctora, les voy a presentar mi tesis de maestría. Pero también me gustaría comentarles también un poco cómo surge este interés. Cuando yo termino la licenciatura, de hecho, mi tesis de licenciatura justo tiene que ver con la violencia, pero en ese momento la realicé como un interés por conocer qué sucedía en la violencia en pareja. Parece que ha ido complejizándose poco a poco a través de mi transitar por la academia. Y después de esa tesis, de terminar la licenciatura, entro a trabajar a la delegación Iztapalapa con la primera administración de Clara Brugada, y en ese momento tenían un proyecto dirigido a mujeres que se llamaban las Casas Tlazocali. Entonces, en estas casas, aparte de dar actividades culturales y artísticas, dábamos también, yo era la encargada de coordinar la atención jurídica y psicológica, ¿no? Justo esta casa, este papel que yo tenía ahí, me lleva a tener contacto con lo que son las unidades de atención y prevención a la violencia familiar, UAVIF, principalmente con la Iztapalapa. Yo tengo contacto con ellos porque hacíamos como muchas canalizaciones, y el que era jefe, el titular de esa unidad, pues era un hombre de unos 30 y tantos años en ese momento, con una carrera de comunicación que nada tenía que ver con la atención, que tú llegabas y te saludabas así súper cercano, las mujeres se incomodaban. Entonces a mí me empieza a surgir como todo este interés, y es por eso que después busco dónde poder llevar a cabo este proyecto. Me parece que es fundamental como esta ida de entre la práctica y la teoría, ¿no? Entonces creo que después de estudiar la licenciatura, al involucrarme en la parte del trabajo, me lleva a generar un proyecto, regreso al espacio académico, y este proyecto es revisado durante todos los trimestres, principalmente, por ejemplo, el primer trimestre pues era el protocolo, y va complejizándose y cada vez se revisa más y todo, hasta que al final de la maestría terminas con un proyecto, que es justo el que les voy a presentar el día de hoy, y que decido presentarlo desde la propia organización que retomo para el trabajo, ¿no? Entonces, en lo planteo desde la introducción y 2 capítulos y las conclusiones. La organización también un poco la voy retomando de la propia forma en que tienen las UAVIF, en las que se organizan y demás. Entonces, bueno, por eso también retomo tal cual el trabajo. En la parte de introducción, bueno, pues inicio obviamente planteando cuáles son mi interés, y pues el eje principal es visibilizar cuáles son los elementos que influyen y o determinan el proceso de intervención a la violencia de género en el ámbito doméstico, en la unidad de atención y prevención de la violencia familiar. Entonces, como podemos ver, hay como 3 categorías por ahí. Es violencia de género, pero es como la parte estructural, violencia doméstica, y en estas unidades pues les llaman violencia familiar, y que justo a lo largo de la exposición iremos viendo como unas partes de críticas a estos conceptos. El interés por realizar este trabajo, como ya les mencionaba, pues fue primero este acercamiento, pero también por 2 ejes principales. Una, por el alto índice de violencia doméstica que prevalece en el Distrito Federal, en ese entonces, ahora Ciudad de México, y por analizar cómo se concretizan estas acciones que se implementan desde el Estado. Bien, en ese momento ha habido pocos cambios, pero digamos que en esa revisión que hice, habían espacios como InMujeres, Locatel, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social. Principalmente lo que es la Procuraduría, la Secretaría de Salud y Desarrollo Social tienen diferentes miradas del problema. Por un lado, la Procuraduría, bastante legal en el ámbito de la justicia, la Secretaría de Salud como un problema de salud pública que implementan determinadas acciones,
Y a mí me interesaba conocer cómo era visto este problema desde la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, que conformó una red de unidades de atención y prevención y los refugios para mujeres que viven violencia. Como verán, estudiar tanto los refugios como las unidades, pues era bastante complejo, y prevención. Esta red de unidades tiene una sede en cada una de las delegaciones políticas, ahora alcaldías, y surge por la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, que en un momento les hablaré de ello. Como les decía, cada una está instalada en una delegación política, pero pasa algo que es como el doble trabajo que se puede presentar en el tema. En las unidades y en las delegaciones de Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Coajimalpa, Tláhuac, Venustiano Carranza e Iztapalapa, tanto en mujeres como en las Guavif, se encontraban en los mismos espacios físicos geográficos. Es más, como les voy a presentar el día de hoy, en mujeres podía estar en planta baja y la Guavif en planta alta, ¿no? Entonces es como este doble trabajo, este doble impulso que se lleva a cabo y que va a generar cosas al momento de la atención. Y bueno, estas unidades de atención son instancias administrativas. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres no pueden ir a poner una denuncia ahí y que solo se queda en la parte de asesoría psicológica, que realizan un acta administrativa que queda como una constancia, y el apoyo psicosocial, que ahorita les voy a ir hablando poco a poco de ello. Bueno, entonces me propongo como objetivo principal conocer y analizar cuáles son los elementos jurídicos, políticos, las relaciones de poder laborales y de género que se ven involucrados en el proceso de intervención a la violencia doméstica en la Guavif. Como objetivos particulares, me interesa conocer el contexto político en el que surgen estas unidades, dar cuenta de los procedimientos jurídicos que se establecieron por parte de la Ley de Asistencia y Prevención y cuáles fueron las transformaciones que se dan a partir de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También me interesa conocer el proceso de intervención, indagar sobre las condiciones laborales, identificar qué tipo de relaciones se establecen de poder y de género, así como hablar de la infraestructura como un proceso o como un elemento que va a interferir en el proceso de intervención. La hipótesis que sostengo es que las Guavif son un espacio que a través de su estructura jerárquica y de su proceso de intervención reproduce los estereotipos de género basado en la imagen de la familia tradicional heterosexual y sostiene diferencias sociales basadas en dicotomías, reproduciendo así la violencia y subordinación de las mujeres para mantener un orden social sexista. Así, el proceso de intervención de la Guavif favorece una simplificación y generización de la violencia doméstica al dirigir sus prácticas a fortalecer a las víctimas y reeducar a los agresores sin buscar una transformación en la desigualdad profunda de los géneros. La propuesta original de las Guavif se ha desvirtuado a través del tiempo, situación que se ve reflejada en diferentes aspectos como la selección del personal, las contenciones, la capacitación, y se han convertido en espacios de intereses políticos. Las categorías que utilizo en esta investigación son violencia, género, violencia de género y violencia doméstica. Para poder abordar la categoría de género, yo retomo a Javier Creties, quien habla de la violencia desde tres aspectos o desde tres posturas, y yo me enfoco principalmente en la violencia repudiada, que sostiene que la sociedad rechazo, que la sociedad se funda en un rechazo intelectual y práctico de la violencia naturalmente destructora, que es un obstáculo para el progreso y la concordia. En este tipo de violencia, el Estado tiene un papel fundamental, dado que, por un lado, parece mediador, pero por el otro también reproduce la violencia, como sostienen Guacuz y Saucedo. México,
Una sociedad que paradójicamente delega en el Estado el poder de regular sus actitudes violentas, mientras el propio Estado recrea un mundo violento al perpetuar y profundizar las diferencias sociales y al incapacitarse por garantizar justicia a la población. Joan Scott, quien menciona que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales y una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. Tiene como base las diferencias percibidas entre los sexos, estructura la percepción y la vida social, así como la distribución del poder. Joan Scott, además de decir que hay una forma primaria de relaciones simbólicas del poder, dice puede ser la clase, la raza, pero también el género, ¿no? Entonces justo coloca género como una forma primaria que va a intervenir en cómo se establecen esas relaciones. También retomo a Teresa de Lauretis, quien nos dice que el género es una representación o autorrepresentación que es producto de variadas tecnologías sociales y de discursos institucionalizados, y de epistemologías y prácticas críticas, tanto de la vida cotidiana. No es una propiedad que venga en los cuerpos ni que esté originada en los seres humanos, ¿no? Que esté previo a ellos, sino es un conjunto de efectos producidos en cuerpos, comportamientos y relaciones sociales, que además va a desplegar o es desplegada a través de una compleja tecnología política. Para hablar y definir a la violencia de género, retomo María de Jesús Izquierdo, quien menciona que la violencia de género es un problema estructural. Sin embargo, también refiere que engloba tres problemáticas porque se ha entendido, se ha equiparado el término género a mujer. Marca una unidireccionalidad de la violencia, o sea, comúnmente se piensa que solo es de hombres a mujeres y que los malos tratos, lejos de buscar el control de la mujer, son expresión del sufrimiento de los hombres que la cometen. Entonces, para definir y abordar y analizar el tema o la categoría violencia de género, Izquierdo dice que se constituye por dos niveles. La estructura socioeconómica, que tiene que ver con la división sexual del trabajo, que justo establece y diferencia, ¿no? Cabeza de familia, proveedor, ama de casa, ¿no? Y se van estructurando como todas estas ideas alrededor de eso. Y la estructura psíquica, que tiene que ver con la configuración de su deseo, su realización, pero también cómo estamos en relación con otras y otros, y qué papel jugamos en la configuración del deseo del otro o de la otra, así como para la realización del mismo. Entonces, justo estas posiciones en lo social, en lo económico y psíquico van a posibilitarnos o indicarnos cierto lugar que vamos a tener en el mundo. También desde la teoría queer retomo a Arizo y a Mérida, quienes dicen que la violencia de género es una violencia que nos afecta a todas y todos, en tanto que desde que nacemos se nos impone una identidad que va a modular y modelar nuestro cuerpo sexuado. O sea, dicen, ni siquiera hemos nacido cuando ya están pensando en qué vamos a hacer, niñas o niños, qué color vamos a usar, qué color ¿Qué vamos a jugar? ¿No? Entonces, todas las expectativas que se nos imponen van a ir modulando y modelando nuestro cuerpo sexuado, una identidad que dice que aunque ficticia nos obliga a aprender e interpretar y a representar un guión prescrito bajo un rol normativo. Es decir, entonces, desde esta posición de violencia de género como un problema estructural, también podemos hablar de la violencia doméstica, que no es un hecho aislado y que es una dinámica que afecta a todas las relaciones en un contexto. O sea, la violencia doméstica ya más bien está centrada en un espacio, en un tipo de relaciones, y el objetivo es perpetuar la subordinación de las mujeres. Esta violencia puede ejercerla cualquier persona que convive o que tiene que ver con ese espacio temporal doméstico, y los actos de poder, control y dominio pueden ser ejercidos por cualquier persona de la familia, quien con sus acciones repite, reforzando el control o dominio del hombre adulto en la unidad doméstica, y en la estructura social refuerza el patriarcado. Ahí, por ejemplo, cuando hablaban de la violencia doméstica, ponían un ejemplo de las suegras, ¿no? Cuando a veces el esposo se iba a Estados Unidos y entonces se quedaba la esposa, la nuera, y entonces la suegra es quien juega
este papel de control, poder y dominio sobre la otra para seguir reproduciendo este control sobre la persona y reproducir pues todo el mandato del patriarcado. Para poder realizar el análisis que yo estaba proponiendo, retomé el modelo ecológico desde sus 4 niveles de análisis y yo fui considerando determinados elementos. En el nivel individual, yo retomé los factores personales del personal que integraba la unidad, el AguaVIF. En el microsistema, consideré las relaciones entre ellas y ellos. A nivel exosistema, retomo los centros de atención, en específico la AguaVIF, y el contexto político y legal en el que se va presentando y surge y analizo. A nivel macrosistema, pues es el análisis de los símbolos y representaciones que están sobre género y violencia doméstica en esta AguaVIF. La metodología que yo utilicé fue un estudio cualitativo. Realizo un trabajo de campo de 24 de septiembre al 16 de octubre de 2013 y tuve diversas dificultades para acceder al campo. O sea, como les comentaba al inicio de la presentación, yo tuve mis primeros acercamientos con la unidad de Iztapalapa. Intenté hacer ahí mi trabajo de campo porque dije, bueno, claro, ya me conocen, ¿no? Entonces va a ser fácil, no sé qué. Pues justo porque es muy complicado, es riesgoso, hay diversas prácticas que no corresponden y pues no era tan fácil que dejaran que yo accediera a hacer una investigación. Después me acerqué a otra unidad que tampoco me permitieron el acceso, me daban vueltas y entregaba oficios y demás. El chiste es que llegó un punto en el que yo entré un poco en crisis porque avanzaban los trimestres o el tiempo y no podía entrar. Llegó un momento en el que pues igual indagando, preguntando y demás, contacto a Alejandra, que en estas instancias, y me deja entrar, pero me deja entrar justo porque a ella le han pedido su renuncia. Entonces me parece que era un momento clave. Lamentablemente, por esa situación ella me deja entrar y me dice, tú di lo que encuentres, o sea, ahí está, pregunta lo que tengas que preguntar, haz lo que tengas que hacer, yo te apoyo, porque aquí hay muchas cosas que no están funcionando, ¿no? Entonces, pues solo así logro entrar. Como técnicas de investigación, pues ocupé la observación participante, estuve ahí participando en varias cosas con ellas, consulta de archivo, diario de campo, y con respecto a las entrevistas a profundidad, realicé 11 entrevistas, 10 de ellas tienen que ver con el personal del AguaVIF, y una, la primera entrevista de Carla, ella fue una persona que estuvo involucrada en esta primera administración política que crea todo un modelo de atención para las AguaVIF, que pone en marcha estas unidades y entonces me permite justo reconstruir como toda la parte de origen. Y bueno, hay abogadas, hay trabajadoras sociales, psicólogas, ¿no? Hay trabajadoras, bueno, hay una psicóloga infantil, ahora les voy a presentar la estructura. Entonces, las AguaVIF, en esa AguaVIF, por obvias razones, también no digo qué AguaVIF conocí, en qué AguaVIF realicé el trabajo de campo, porque también era poner en riesgo a las trabajadoras que, si bien a Alejandra le habían pedido renuncia, pues todas las demás, si salía como justo todo esto a la luz, con sus nombres, con su ubicación y demás, pues corrían el riesgo de que en algún momento pues las pusiera en peligro de perder su trabajo. Entonces, hay una jefatura, de esa jefatura se despliegan 2 subcoordinaciones, una subcoordinación que tiene que ver con lo jurídico, está conformado por 2 personas, el subcoordinador y una abogada. La subcoordinación psicosocial, que está conformada por 2 trabajadoras sociales, una promotora social, una psicóloga infantil y una psicóloga general. Hay una secretaria y una auxiliar administrativa. La auxiliar administrativa hubo varios conflictos con ella y el grupo y entonces fue muy complicado poderla entrevistar. Bien, ahora les voy a ir presentando los capítulos. En el primero lo que hago es que a partir justo de esta estructura, entonces retomo la coordinación para hablar
del contexto histórico-político de la red, la subcoordinación jurídica, voy a abordar todo el tema de la ley de asistencia y la ley de acceso y las prácticas, digamos, desde lo jurídico que se llevan a cabo en esta UABI. Y en la parte de subcoordinación psicosocial les voy a caracterizar el proceso de atención que se lleva a cabo en estas unidades a partir del relato de las prestadoras de servicios. Entonces, con respecto a la coordinación, es importante también decirles que esto, pues el gran antecedente que se tiene es el movimiento feminista que justo logra el reconocimiento de la violencia doméstica como un problema a atender por parte del Estado. Eso en los años 70 empieza como toda la parte de visibilizar, en los años 80 se empieza a dar la ONGización del movimiento, empiezan a crearse organizaciones de apoyo a las mujeres, de intervención y demás, pero también se empieza a dar un proceso de institucionalización. Es decir, muchas mujeres feministas empiezan a ingresar a estos espacios de creación, ¿no? Como las WABIF y demás, entonces empiezan a posicionarse, pero esto pues es también muy crítico, ¿no? Hay posiciones muy radicales en ellos donde pues, se les critica por ser parte del Estado, ser cómplices de todo lo que va sucediendo, pero también hay otra postura en la que dicen, bueno, pues también tenemos que meternos ahí y empeñarnos y favorecer y crear políticas y crear espacios y demás, ¿no? Bueno, surge la primera ley de asistencia y prevención de la violencia intrafamiliar en 1996 y cambia su nombre de intrafamiliar a familiar en 1998. Son instrumentos jurídico-administrativos, solo van diciendo cómo tendría que tratarse y atenderse el tema de violencia doméstica. Y una de las críticas que se hace mucho a esta ley es que justo se habla de una familia que borra las asimetrías dentro de ella, pero también borra a las mujeres. O sea, pareciera que se apela al buen funcionamiento de la unidad familiar y no por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, es una de las críticas fuertes a esta ley. Y eso es muy importante porque la ley va a dictar las prácticas que se tienen que llevar a cabo en estas unidades. Entonces, si la ley de alguna manera va planteando que hay que cuidar la unidad familiar, que hay que velar por la unidad familiar, entonces las prácticas tendrían que estar dirigidas para allá. Y bueno, ahorita les platico de qué es lo que voy encontrando. Otro de los elementos que también es muy importante que se encuentra en el contexto histórico, pues son las pugnas políticas. En ese momento en el que se empieza a... que llega al gobierno del Distrito Federal, el Partido de la Revolución Democrática con Cuauhtémoc Cárdenas, es justo el momento en el que se crea toda un modelo de la red WABIF. Y hay toda una mirada sobre ello. O sea, de hecho, yo tuve acceso a unos documentos de hace muchos años y en realidad había toda una propuesta bien hecha, bien pensada, pero que pues no se ha podido llevar a cabo. El PRI en ese momento estaba en el gobierno federal y hay muchas pugnas por la parte económica y demás, pero también hay mucha pugna entre las partes del gobierno central, que era la parte del Distrito Federal, y las delegacionales, ¿no? Entonces, para poder implementar estos espacios, dependía de la voluntad política de los jefes delegacionales, por ejemplo, ¿no? O sea, estaba el mandato, estaba el modelo de la red WABIF y se decía que cada uno se iba a establecer en cada delegación política. Pero que les dieran un buen lugar, que les dieran un lugar equipado, dependía mucho de las relaciones que pudiera haber en esa delegación. Entonces, a partir de esto también hay una doble cadena de mando, el gobierno central y delegacional. El gobierno central pagaba, pero el gobierno delegacional tenía que encargarse de los espacios y no se sabía muy bien qué correspondía a quién. Estas disputas o esta doble cadena de mando también lleva a un uso político de datos estadísticos y eso es fundamental en el tema de violencia, porque las estadísticas a veces parece ser como un dato y luego no se sabe si bien representa los casos reales porque hay una cifra negra, pero también hay un uso político de los datos, es decir, ¿quién reporta más actividades? Y entonces ahí sí decían, esto le corresponde a la delegación
o esto le corresponde al gobierno central. Y entonces yo reporto mis datos. Entonces siempre había como mucha disputa por quién reporta, quién hace más actividades de prevención, quién hace actividades de atención y demás. Pero pues está también ahí a flor de piel la evasión de responsabilidades. La conformación de cada unidad en profesiones y demás. Esta es la primera propuesta que se hace y justo se dice que hasta intendencia va a haber, ¿no? Cosa que en las unidades no hay y que en muchas ocasiones ellas tienen que hacer esas actividades. Y como pueden ver, por ejemplo, en la parte de subcoordinación jurídica están los papeles de conciliador y amigable componedor. Esto quiere decir con las actividades específicas que dicta la ley de asistencia. Entonces, ahora les voy a hablar de ello. En la subcoordinación jurídica se va a estructurar a partir de esta ley de asistencia y tiene 4 cosas importantes a considerar. Una constancia administrativa, que eso lo vamos a dejar pendiente porque más adelante les voy a hablar de ello. Es la única actividad jurídica que se lleva a cabo. La conciliación, la amigable composición y también estipulaba sanciones. Sanciones de tipo multa de 30 a 180 días y arresto administrativo de 36 horas. Con respecto a la conciliación, llegaban las mujeres a la unidad. Entonces llegaban y relataban los hechos de violencia, pedían una conciliación con el abogado o la abogada y entonces se le mandaba a llamar a la pareja y se sentaban los dos en la misma mesa y se les decía, a ver, la señora relata esto, le pedimos que cese la violencia, ¿no? Entonces, era muy complicado porque ha habido muchas confusiones con la conciliación, porque en la conciliación pareciera que no atraviesan las relaciones de poder y la desigualdad, y es una actividad que en los últimos años se ha prohibido en temas de violencia doméstica. Entonces, ¿qué representó esta conciliación en la UABIF? Parecía que funcionaba como un mecanismo de control hacia las mujeres por delatar y evidenciar, o sea, las ponían en mayor riesgo, ¿no? Cuando regresaban a casa podrían aumentar la violencia porque la pareja se enojaba de que les hubieran delatado con estas personas. También en la parte de la conciliación mencionan que hay un documento general, ¿no? Que se llenaba para realizar este procedimiento, como si todos los casos de violencia tuvieran las mismas características. Herrera, por ejemplo, menciona en un artículo, ella trabajó en la primera administración de las UABIF y publica un artículo sobre su experiencia y demás. Ella era abogada y dice, parecía que yo era la protectora de las buenas y el fantasma de los malos, ¿no? Pero además había como una reproducción pasiva e infantil de las mujeres, y entonces ven, yo te protejo y entonces voy a regañar a tu pareja y demás, ¿no? Actualmente solo se realiza si las mujeres lo solicitan por escrito. Entonces, bueno, es una actividad que se ha ido borrando en la práctica, pero por ahí queda también posibilidades de llevarse a cabo. ¿Qué pasaba con esta conciliación? Que es un poco lo que voy diciendo a lo largo del trabajo, pues es que más bien en la conciliación se buscaba estabilizar las relaciones sexogénero basadas en la división del trabajo para seguir manteniendo esta problemática en el ámbito privado, que eran representadas por la misma UABIF. Recuerden que les dije que estas instancias eran administrativas y que no incluían una demanda ni demás, entonces parecía que es como resolvamos el problema en casa para no llegar a la parte de justicia. Y entonces no se pasa al ámbito público este problema, ¿no? No puede llegar al ámbito de la justicia, parecía que detenían ahí el conflicto. Con respecto a la amigable composición, era una práctica que se llevaba a cabo después de la conciliación. Si la conciliación no funcionaba, si no cesaba la violencia, entonces regresaba la mujer y solicitaba por escrito una intervención que se llamaba amigable composición para volver a hablar con la pareja y entonces decirle que la vuelva a dejar de maltratar. Pero por lo menos en esa unidad en la que yo estuve, no hay registros de que se haya llevado a cabo. Y con respecto a las sanciones, tampoco hay registros, se tiene el conocimiento, se tiene como el conocimiento de relato
por ahí, pero no hay vestigios, no hay documentos que digan que se llevó. Sin embargo, hay como bastantes críticas a las sanciones. Por ejemplo, con respecto a la multa, cuando se les decía a las mujeres, ¿no? O sea, a ver, pues es que está la multa y entonces podemos decirle a su esposo que, pues como no deja de maltratarla, pues le vamos a poner una multa. Y ellas decían, pues no, porque yo lo que quiero es que me dé dinero para darle de comer a los hijos. Si usted lo multa, entonces eso afecta a la economía familiar. Entonces, era como estas prácticas no son pensadas justo para eso, sino que más bien afectan más a las mujeres. Otra de las críticas que se hacía era que se aplicaban hasta la reincidencia. Entonces tenía que pasar por la conciliación, por la amigable composición, y entonces si no paraba, pues entonces ya llegaba ahora sí una sanción. No hay seguimiento de estas acciones de tipo sanción por el cambio administrativo, que es otro de los problemas que enfrentan las UABI. Cada vez que llega un nuevo jefe de gobierno titular, entonces va a cambiar a toda la gente que está en sus secretarías y demás. Entonces no se le puede dar continuidad al proyecto original. Entonces ellos decían, bueno, pues justo lo que ha pasado es que no hay continuidad y eso de las sanciones quedó ahí perdido en el espacio porque nadie le dio seguimiento. ¿Qué pasa cuando llega la ley de acceso en el 2008? Empieza a haber, primero hay un reconocimiento más amplio de las violencias y estas sí incluyen medidas de protección, que era lo que les decía con la conciliación. O sea, conciliaban y luego las dejaban ir a su casa sin medidas de protección ni nada y entonces las arriesgaban a mayor violencia. Ahora la ley de acceso pues sí establecía medidas de protección, sin embargo también hay un punto muy importante que mencionan Inchaustegui, Olivares y Riquer, es que se da un enfoque que estaba, se da un cambio en el enfoque, o sea, uno que estaba centrado en lo familiar, ahora pasa al reconocimiento de la violencia de género como un problema de derechos humanos, de justicia, de seguridad, de salud pública y cultura. Para Esteban, quien era el abogado, quien era su coordinador psicosocial, dice, esto, la ley trajo un declive en Aguavif, sobre todo en el área jurídica. Ya no hacemos otra cosa más que constancias administrativas. ¿Qué es la constancia administrativa? Es el relato detallado de las violencias que vive la mujer, que le va a servir principalmente para dos cosas. Una, como antecedente de violencia doméstica, y otra, para cumplir un requisito y puedan acceder al programa de seguro contra la violencia familiar. El programa de seguro contra la violencia familiar tiene sus orígenes en los programas de transferencia condicionada o con corresponsabilidad de América Latina, que se han presentado mucho, y consistía en un pago de 1,500 pesos mensuales. Para que las mujeres pudieran acceder a él, tendrían que cumplir una serie de cosas. Y entonces hay una carta compromiso que tienen que firmar en la que se les estipula los siguientes puntos. Que tienen que dar seguimiento al proceso jurídico contra el agresor. Presentar cada 3 meses la copia simple del proceso jurídico. Seguir un proceso terapéutico. Presentar un documento probatorio si fueron canalizadas. Aceptar que sus hijas e hijos sean canalizados en caso de ser necesario. Mantener datos actualizados. Participar en talleres impartidos por la UABI. Aceptar visitas de seguimiento y evaluación. Asistir a reuniones que convoque la dirección, participar en servicios y programas del gobierno federal, del Distrito Federal, perdón. Y había una parte, y se las marco en negro porque a mí me pareció muy importante, que decía comenzar, o sea, era una carta que se comprometían a comenzar una vida libre de violencia, lejos de su agresor, en beneficio propio y de sus hijas e hijos. Lo que dice Yasmín es, la mayoría de las mujeres viven con ellos. ¿Por qué? Por los miedos. Porque económicamente con 1,500 pesos al mes no vas a vivir con 3 hijos, ¿verdad? También es importante decirles que la entrega de las tarjetas era de manera pública y masiva. En el momento que yo estuve haciendo mi trabajo de campo, hubo una entrega de tarjetas que se hicieron en el Teatro Metropolitan, Centro Histórico. Entonces llegó el jefe delegacional y todo. Y pues, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que como dice Cecchini Madariaga, o sea, una característica de los programas de política social en América Latina y el Caribe tiene que ver con fenómenos de clientelismo y corrupción.
Entonces, en la experiencia de Mariana, dice, con honestidad se vuelve un programa vicioso como todos los que manejan dinero, porque hay una meta a cubrir y no importa el perfil. Entonces, obviamente vas a tener consecuencias porque no todas son beneficiarias de violencia familiar, no todas son víctimas. Por ejemplo, en esto que les decía, que les piden asistir a las reuniones que convoquen la dirección. De repente podría hacer o haber una actividad del gobierno del Distrito Federal y las mujeres tenían que ir, porque si no, entonces te podemos quitar del programa de seguro. Entonces siempre era como una vigilancia constante, un estarlas vigilando. Y el Estado, bueno, este apoyo extra pareciera que en algún momento se convirtió más como en un elemento de mayor violencia para las mujeres. El Estado no solo intenta equilibrar las relaciones, el Estado solo intenta equilibrar las relaciones sexo-género para que se mantenga unida la familia y que las mujeres se sigan haciendo cargo de los cuidados. Además, se genera la idea de que vivir violencia doméstica es ventajoso. ¿Qué es lo que pasa? Que pues justo cuando les dicen, ¿no? Tienes que estar con tus hijos, lejos de él, entonces pues solo es como mantener esta idea de que las mujeres nos encargamos de los cuidados. Este programa, bueno, genera mayor violencia a las mujeres y, por ejemplo, Mariana nos dice, las mujeres víctimas de violencia no piensan en ellas, sino en todos menos en ellas. Entonces, ¿qué hacen? Se vuelven más receptoras de violencia, porque entonces emocionadas llegan a comentar que tienen un recurso. Los varones lo escuchan y vienen como la parte de agresión, o robo ahora. Viene la violencia patrimonial, de que pues presta, lo que es tuyo es mío, lo que es mío es mío. En ese momento en el programa estaba conformado por 60 mujeres aproximadamente. Y todos los meses tenían que hacer un seguimiento y una evaluación de estas 60 mujeres, que ahorita les platico cómo va eso. Bien, en la parte de subcoordinación psicosocial les presento la caracterización del proceso que se da ahí en la UABIF. Para empezar, yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasaba con este modelo? O sea, yo había visto en formato impreso un modelo y entonces dije, bueno, pues preguntemos qué hay. No conocen los modelos, si lo conocen, lo conocieron hace mucho. O sea, Esteban dice, no, no existe. Bueno, sí, lo tuve un tiempo en mis manos y eran copias de copias de copias de copias ilegibles. Me permitieron más o menos darme una idea del modelo de atención, los objetivos y demás del programa de las UABIF, del organigrama, de cómo debe de ser, qué personal debe trabajar, con qué perfil y demás. Magdalena menciona que cada área lleva un modelo de atención. En el área de infantil, por ejemplo, tenemos años haciendo ese modelo de atención. Desde que entré se está trabajando. Yo nunca le he visto ni el de mi área de trabajo social. De psicología desconozco cómo esté su modelo de atención. Entonces, bueno, parecía que hablábamos de algo que en algún momento se supo que existía, pero no lo tenían como muy claro. De ello surge como también la importancia de decir, bueno, veamos y describamos qué es lo que pasa en estas unidades. Como pueden ver en la imagen de la derecha, intento marcar cuál es el proceso que sigue una persona cuando llega a la unidad. Y entonces llega a la recepción. Llega con la recepcionista y depende de lo que la recepcionista comprenda, escuche, analice, entonces hay grandes caminos. Uno, que no exista violencia, que se llene un formato de información y orientación y se canalice. No pasa nada. Otra, que sí exista violencia y que quien llegue sea el agresor o el generador. Entonces, si es el agresor o el generador de violencia, pueden pasarlo con el área de psicología y de ahí lo canalizan al área de grupo reeducativo de hombres. Si es una mujer o una persona receptora de violencia, entonces puede ser canalizada a dos partes. Una, primero o después, no importa el momento, a la asesoría jurídica para que le realicen su constancia administrativa
la canalicen en caso de ser necesario y se dé un seguimiento. Si pasa a la plática de primera vez, esto es importante, ahora se las voy a platicar, se va a hablar ahí de la violencia y entonces es como un filtro para ver si pasan a atención psicológica. Ya que pasan al área de psicología, pueden recibir una asesoría individual, después de esas sesiones que tienen, pueden pasar al grupo terapéutico, después al grupo reflexivo, después al grupo de ayuda mutua y al seguimiento. Como podemos ver, todas las acciones recaen en las mujeres. Todas las acciones recaen en que ellas son las que tienen que hacer y las que tienen que trabajar en su autoestima y demás. Ya veremos cuando lleguen a los grupos terapéuticos. Pero entonces parece que hay una generización de la atención. Parece que las mujeres son las autorresponsables de sus derechos y entonces ellas tendrán que poner todo de su parte para poder salir de esa situación. Y hay una revictimización durante todo el proceso, o sea, desde que la mujer llega a recepción, pasa al área de trabajo social, pasa a la plática de primera vez o pasa al área de jurídica, todo el tiempo tiene que relatar los hechos una y otra vez. Con respecto a las fichas que se llenan, por ejemplo, la de receptor y generador, no han sido actualizadas. En este cambio de legislación que les digo, esos términos son de la ley de asistencia, pero no corresponden a lo que se estipula en la ley de acceso. En toda la distribución del espacio, se mantiene una estructura de poder. Es las recepcionistas, o la trabajadora, o la psicóloga, o el abogado en su escritorio, con la mujer enfrente, ¿no? O sea, como reproduciendo siempre este lugar del saber y del poder. Bueno, les voy a hablar un poco de la plática de primera vez. Ay, perdón, es que... Yo, durante el tiempo que estuve ahí, fueron 2 pláticas que se llevaron a cabo, el 25 de septiembre y el 2 de octubre. En la de 2 de octubre yo pedí autorización para poder entrar, solo con las mujeres, y les informó del proyecto, ¿no? Y ellas aceptaron que yo pudiera estar ahí observando lo que pasaba. En las 2 sesiones, en la del 25 y en la del 2, a las mujeres se les citó a las 10 de la mañana. Entonces las mujeres habían varias con sus hijos, hijas, y estaban ahí a las 10 de la mañana esperando, no se les informaba qué pasaba, no se les decía ahorita las atendemos, nada, solo estaban ahí. Es un espacio pequeño, ¿no? Entonces todas muy juntas y eran atendidas hasta las 10:30. Justo lo que yo podía observar en algunas caras y demás, pues era incomodidad y molestia, ¿no? Porque además no había más que 4 sillas, entonces todas estaban paradas y demás. El espacio se reproduce totalmente una estructura jerárquica, o sea, la trabajadora social enfrente, con sus rotafolios, explicándole a las mujeres que están sentadas frente a ella. Explicaba los tipos y modalidades, por ejemplo, pero tal cual así, casi como yo lo estoy haciendo, leyendo todo lo que está así, ¿no? Entonces les leía los tipos y modalidades tal cual como vienen en la ley de acceso. Esto creo que nos enfrenta a varias cosas. Una, que el conocimiento de los tipos y modalidades tal cual que nos los aprendamos así, no nos garantiza una vida libre de violencia. 2, que al leerlos, al tenerlos ahí en un rotafolio, tampoco se consideran las diferentes capacidades de las personas. Y que tampoco se considera el nivel de crisis en el que pudieran estar atravesando. Cuando una persona está atravesando por una situación de violencia, a veces no comprende lo que le decimos, porque está en un proceso de crisis. Otro de los temas fue el ciclo de la violencia. Y también algo que es muy interesante es cuando habla de los perfiles de receptoras y agresores. Entonces parecía una lista de check-in que tú ibas diciendo lo tengo o no lo tengo. Y entonces al final, si las mujeres se reconocían como receptoras y como víctimas, pasaban entonces con la psicóloga. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues hay una construcción de la víctima. O sea, si tú no llegas y dices, sí, es que justo, o sea, soy bien insegura, dependo mucho de mi pareja, estoy sumamente deprimida y mi autoestima está hasta el suelo, ¿no? Entonces,
estigmatizamos a las mujeres como deficientes, creamos un ideal de víctima, porque ¿qué pasa a veces en muchos espacios de atención? Si no cumples con esta imagen de víctima perfecta, siempre pues estás bien tranquila, pero no, o sea, ¿cómo? Y se reduce también el problema estructural a características individuales. Entonces, claro, yo como tengo una baja autoestima, entonces, pues por eso me está pasando esto. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito que me arreglen, que me suban la autoestima para poder salir de mi situación de violencia. A partir de justo este reconocimiento y demás, se les daba un carnet y se les daba su cita con la psicóloga. Entonces, ya que reconociste que somos víctimas, que tenemos baja autoestima y demás, nos dan nuestro carnet y entonces las fechas siguientes para tu cita, considerando que era el 2 de octubre, era finales de noviembre e inicios de diciembre. ¿Qué es lo que pasa? Dice Yasmín, la agenda no lo permite y aparte es horrible porque quisiéramos darles la sesión como debe ser, cada 8 días. Sin embargo, la agenda no lo permite. Realmente requerimos de más personal para poder dar una atención más adecuada. Eso con la atención individual. O sea, no se le puede dar la atención a las mujeres como debe de ser. Entonces, ¿qué han optado? Por un seguimiento grupal, ¿no? Entonces, primero tienen que pasar por el grupo terapéutico, que tiene mucho que ver con justo reconocer los tipos, modalidades, ¿no? Como elaborando tu historia de violencia, para después pasar a un reflexivo, que tiene que ver con la construcción de un proyecto de vida, y finalmente con un grupo de ayuda mutua, donde ya es solo entre ellas, y las psicólogas o trabajadoras sociales solo dan como cierto acompañamiento en algunas sesiones. ¿Cuáles son los obstáculos encontrados hasta aquí? Pues el poco personal, pero también las actividades clientelistas de la institución. Dice Yasmín, ahorita ha bajado, se refiere a la población de los grupos, por actividades de parte de la dirección que nos mandan a entrega de vales, de cobijas, eventos políticos donde uno tiene que dejar grupos, tiene que dejar a la gente que tiene citada para poder acudir allá. Y luego eso, obviamente, la atención de la violencia debe ser inmediata y desgraciadamente no siempre se puede dar así. Eso trae consecuencias, no solo a las señoras, sino también a la institución. Eso es algo que se ha ido presentando en los trabajos que tienen o en las oficinas que tienen que ver con el tema de mujeres. Y ahora vamos a hablar de otras cosas también. Bueno, ¿qué pasa con el seguimiento de casos? El área responsable es trabajo social. Sin embargo, nos comenta Arely, tendría que haber cierto tiempo de echar una llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Ya saliste del albergue? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Porque muchas veces yo lo he observado y voy a decir algo que sería para mejorar el área de atención de trabajo social, que es que a las que les corresponde todo esto, pero no hay el recurso humano. Ya no vienen y no sabemos si esas mujeres son de las que ahora son muertas por violencia. No sabemos, no hay un seguimiento. Entonces, esto que dices es sumamente preocupante, ¿no? El seguimiento que se da en Agua Viva tiene que ver solo con el programa de seguro contra la violencia. Entonces, cada mes es un formato, casi 2 hojas, en el que tienen que ir llenando cuántas sesiones acudió la mujer con la psicóloga, cuántas sesiones estuvo la mujer con trabajo social, a cuántas actividades fue. ¿Se muestra dispuesta a los cambios? ¿No? Entonces, es una serie de cuestionamientos en los que más bien parece una vigilancia y control hacia las mujeres, y donde totalmente la responsabilidad de cambio y de mejoramiento recae en ellas. Otra de las cosas que preguntan o que refieren y que van a evaluar en este seguimiento es si ellas han mostrado fortalecer el vínculo materno-infantil. Entonces, por eso es que vengo diciendo que esta búsqueda de estabilizar los roles de género continúa, ¿no? Y entonces las mujeres son las que tienen que seguir fortaleciendo su vínculo materno-infantil. Como les había dicho, las prácticas están sumamente dirigidas a ellas, y con respecto a los hombres, pues se privilegia la reeducación, y con las mujeres, pues el fortalecimiento, ¿no? Entonces, mejorar nuestra autoestima para que podamos salir de esta situación. Bueno, el
capítulo 2 es más breve, pero también es importante, y hablo de las relaciones de poder, género, laborales y la infraestructura de la UABIF. Una de las cosas que ya les venía también mencionando es el cambio de personal en cada administración. Eso va a ir transformando los proyectos, pero también es bueno, o sea, es bueno que se den nuevas miradas, que se trabaje desde otros espacios, pero el problema es que no se le dé continuidad al objetivo de esos espacios o de esos proyectos. Las UABIF son espacios políticos y se han convertido pues muy al estilo priista del clientelismo. Mariana dice, usted sabe que habla justo con respecto a su despido. Entonces, la mandan a llamar y le dicen, usted sabe que estamos en transformaciones. Marcelo Ebrard acaba de dejar la jefatura de gobierno. Tenemos un nuevo jefe, Miguel Ángel Mancera. Hemos trabajado mucho políticamente para que él quedara y obviamente muchas plazas están comprometidas. Por supuesto, la plaza ya está dada, habla de su plaza. La compañera es el enlace que va a darle continuidad a su proyecto. Agradezco mucho su participación, que le vaya muy bien. Es todo lo que le dicen y entonces la despido. Y no solo es que llegue alguien más y le den la plaza, sino que justo como pasaba con el de Iztapalapa, hay muchas plazas que están cubiertas por gente que no tiene el perfil, no tiene la experiencia, sino justo porque atraviesa estas plazas comprometidas. Y entonces, ¿en qué espacio podemos ponerlas? ¿A qué espacios podemos ofrecerles? Pues ahí están los espacios de atención a las mujeres. Ahí quedas muy bien. ¿Qué es lo que dice Carla con respecto a esto? Dice, en lugar de estar preocupados por darle servicio a la población, es como utilizan los recursos para beneficiar a sus gentes. Colocar a sus gentes en esos lugares o en cualquier puesto público, por más pequeñito que sea, sirve para meter a algún familiar, algún amigo, alguna gente de los grupos clientelares. O sea, hay una pérdida muy grave del sentido del servicio público. Entonces, yo creo que las UABIF con el tiempo han sufrido eso. Es un asunto de quien llega de director. Tengo la impresión de que hubo un quiebre, de que sí se tomaron como espacios para colocar gente cercanas. Otro de los elementos que también se encontró es los famosos aviadores. Dice Esteban que el subcoordinador psicosocial o subcoordinadora psicosocial sí nos hace falta. Recientemente nos enteramos que está asignado, pero no está aquí físicamente. Es algo muy grave de esta administración. Es decir, hay muchos puestos que se los dan a alguien, se firma o se cobra como todo normal, cada mes, cada quincena, pero no necesariamente acude a los espacios a trabajar. Con respecto a las relaciones laborales y de poder, como vemos, es la Secretaría de Desarrollo Social, la dirección, ¿no? Y entonces es una relación muy jerárquica, muy vertical, y eso implica cosas, ¿no? Encontré también que no necesariamente influye la diferencia sexual porque básicamente está compuesta por puras mujeres. Por ejemplo, en esa unidad solo estaba Esteban, que era hombre, pero todas las demás son mujeres. En ese momento, quienes estaban colocadas en la dirección eran mujeres. De hecho, fue muy complicado acercarse a ellas. Y entonces no cruza tanto una diferencia sexual ni un nivel educativo, porque tenían más o menos el mismo nivel educativo, pero sí el capital social. Es decir, ¿quién cuenta con las relaciones sociales para colocarte en la dirección? ¿Y quién cuenta algún contacto social para que te coloquen en una unidad? ¿O cómo llegas a la unidad? Las trabajadoras, las que están en la UABIF, expresan maltrato por parte de las mujeres que están en la dirección. Dice Isabel, el trato hacia nosotros, porque finalmente somos profesionistas, no nos contrataron por tener la secundaria, no nos contrataron por tener una profesión, tener un título, porque te piden título y cédula. Enfrentó también a todo el personal a mirarse en esa posibilidad, a mirar su vulnerabilidad en ese trabajo. Dice Magdalena, me siento enojada por la forma en que están haciendo renunciar a la licenciada. Estoy muy enojada. Me dan ganas de aventarles todo. Por necesidad, tenemos que aguantar esto. Nos tienen así. Yo me siento atada, con ganas de aventarles el trabajo y ahí nos vemos. Las condiciones laborales del personal. Esto es muy importante porque si
no tenemos buenas condiciones laborales y estamos en atención a las mujeres o a la situación de violencia, es desgastante. Primero, les voy a hablar del proceso de selección porque esto también marcó una diferencia. O sea, en los relatos sí decían que al inicio había como toda una planeación para la contratación. Hubo alguien que justo habló de una convocatoria en un periódico, llevó sus documentos, le hicieron entrevistas, le hicieron exámenes, ¿no? Y cada vez que iba hablando, las personas que se integraron posteriormente, cada vez se iba reduciendo ese proceso de selección que me parece que es grave. Dice Isabel, por ejemplo, llegué aquí porque una amistad me dijo, ¿sabes qué? Hay un probable espacio si quieres ir. Fui a lo que es la dirección general, me hicieron una entrevista y me contrataron. Me salgo por el motivo de mi segunda bebé. Estuve fuera un año. Se presentó nuevamente la oportunidad. ¿Sabes qué? Hay una vacante. Nada más que no es de abogado. Sería en el área de trabajo social como promotora social. Dije, bueno, va. Ahí también, ¿no? O sea, ¿cómo colocamos a la gente sin un perfil, sin una profesión que responda a eso, ¿no? Alicia, por ejemplo, había asistido a mujeres como usuaria y conocí ahí a una abogada, quien justo le comenta que en la UABIF están solicitando personal. Y ella nos cuenta. Fue así en cuestión de minutos que se resolvió mi contratación, en cuestión de minutos. Lo más curioso fue que no hubo examen, no hubo una capacitación antes, no tuve nada de eso. Ella, pues, justo creo que una de las cosas que también hay que cuidar mucho son nuestras historias de vida. Si no las hemos trabajado, si no las hemos elaborado, si no estamos en un proceso, ¿no? Creo que nos enfrentamos a dos problemáticas. Una, que nuestra historia la llevemos a la vida de otras personas y la otra, que vivamos en un desgaste y que podamos vivir mayor violencia en algún momento. Entonces, creo que es muy importante que estos perfiles o procesos de selección tengan mayor, pues, profundidad, digamos, ¿no? Pero también esto nos indica algo. De acuerdo con Izquierdo, ella dice que en su vertiente social, la relación de explotación entre hombres y mujeres se evidencia en la segmentación del mercado de trabajo. Las mujeres ocupan el segmento laboral peor retributivo y en el que se abocan menos recursos sociales, formativos o técnicos. Justo como mencionaba Laura, ¿no? O sea, no hay capacitación, no hay nada, llegas, nada más te contratan y ya, y entonces, bueno. Continúa Izquierdo. Al mismo tiempo se da la transferencia de recursos de unos sectores a los otros, de modo que las personas que ocupan los segmentos masculinizados se benefician indirectamente de las malas condiciones de trabajo de los feminizados, sean hombres o mujeres quienes los ocupen. Y esto, pues más o menos podríamos verlo ahí en la dirección, ¿no? O sea, mientras que están mujeres colocadas en espacios masculinizados y de poder, pues justo como las relaciones se establecen con las que están en las UABIF, que podríamos decir que es un trabajo pues más feminizado, porque además se enfrentan a diferentes o a diversas condiciones laborales, como que están contratadas bajo el régimen de honorarios y eso les implica cosas, dice Esteban. Este año, esta administración a nivel Distrito Federal, algo pasó. Nos descansan cada 3 meses una semana, con el propósito también de incluso que no denuncies, que no demandes sobre todo una basificación o derechos. Vemos también cómo cada vez las profesiones, los trabajos se vulneran más, ¿no? No hay servicios médicos, no hay protección, no hay pacificación, ¿no? Cada vez vamos perdiendo esa estabilidad laboral. Pero también se enfrentan a un riesgo laboral. Retomo otra vez algo que dice Esteban. Estamos totalmente inseguros. No hay un policía que esté obviamente asignado a la UABIF, siendo que trabajamos con un tema muy delicado. El personal estamos desprotegidos. Con decirte 2, 3 veces me esperan afuera de la UABIF, a mí específicamente. Trabajar el tema de violencia resulta también riesgoso, también nos implica ponernos en riesgo y demás, pero justo esas cosas a veces no se logran ver desde otros espacios jerárquicos, ¿no? Quizá desde la dirección y demás.
No hay capacitación, no se hace al año, ¿no? Por ejemplo, Mariela dice que no hay ninguna capacitación. Obviamente eso se va aprendiendo paulatinamente con apoyo también de los compañeros que me dicen, oye, mira, ni siquiera los formatos de fichas de trabajo. Yo confundía desde una ficha de trabajo hasta un expediente jurídico. Entonces, pues no hay como, ni en lo técnico, ni en lo profesional, ni en lo, pues digamos como en un aspecto emocional, ¿no? También. Entonces creo que es muy importante que la capacitación sea fundamental para las personas que están en estas unidades. Con respecto a la contención, nos dice Claramunt, dice, escuchar 40 horas a la semana actos de violencia hace suponer que es generalizada e infinita. O sea, pensemos que una persona que está trabajando en la UABIF va de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Una psicóloga, una trabajadora social, si hay mucha gente, pues podría estar continuamente trabajando. Le implicaría quizá recibir, ¿no? A lo largo del día, unas 6 mujeres, ¿no? A lo largo de la semana, ¿cuántas historias de violencia conoces? Eso es muy fuerte y en realidad se requiere de contenciones constantes, contenciones eficientes, ¿no? Que también les lleve no solo como al trabajar y elaborar estas historias de violencia y todo lo que nos enfrenta, también quizá como una parte de equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué está pasando con las relaciones de ahí? ¿Cómo se sienten justo con el trato de las direcciones y demás? También hay un exceso de trabajo. Y el exceso de trabajo no solo tiene que ver con justo las atenciones que les acabo de mencionar. Dice Alejandra, el trabajo externo consiste en múltiples actividades, desde ir a eventos, a ferias de servicios, apoyo en otras cosas que forman parte de la secretaría, como apoyo en comedores, apoyo en entrega de vales, apoyo en eventos, en el Auditorio Nacional, o sea, muchas actividades externas. De hecho, la agenda está muy saturada. Salimos constantemente fuera de las ciudades. Entonces, aparte de estar con atención, ¿no? Escuchando como todas las historias, los relatos que traen las mujeres, también aparte se hace uso político justo del personal, ¿no? Para poder cumplir con otras funciones que tienen que realizar fuera de su espacio de trabajo. La influencia de la infraestructura. Estas unidades, como les decía, están ubicadas en cada delegación política y en esa a la que yo fui en particular, era una unidad que estaba muy en las orillas de la Ciudad de México. Para mí era muy complicado llegar, ¿no? Sí tardaba, siendo que soy del Oriente, tardaba mucho en llegar, en el oriente de esa ubicación. Baja está el Mujeres, en el primer piso está la UABIF, y pues además es muy complicado, o sea, no pueden acceder tan fácil las personas adultas mayores o las personas con alguna discapacidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el hecho de que en el mismo espacio estén mujeres y la UABIF? Dice Isabel, quizás sea mejor que nos cambien de lugar, porque el trabajo que nosotros hacemos se lo fusilan en mujeres. Ese es uno de los corajes principales. Es que además parece ser que las mujeres son clientes, ¿no? Y entonces hay que disputarse por el cliente para nuestros reportes. Las oficinas son con poca ventilación e iluminación, eso también es algo muy complicado. En el tiempo en el que estuve también hubo una semana que no tuvieron luz, y eso aparte de que les limitaban sus actividades por el uso de computadora, impresión y demás, pues tampoco podía haber agua, ¿no? Porque como se sube el agua y entonces se tuvo que suspender la atención a las mujeres. Entonces, bueno, es muy importante también el espacio geográfico, la infraestructura para poder hablar de hacia dónde está dirigida la atención, qué mujeres sí pueden acceder, qué mujeres no. Bueno, y ya como parte de las conclusiones, igual creo que ya estamos en tiempo, pues a nivel individual yo les puedo decir que es muy importante nuestras historias, ¿no? Todas aquellas personas que estamos involucradas en el tema, nuestra historia personal, si hemos vivido no violencia, qué nos implica, qué nos mueve, cómo hemos enfrentado esto y demás, ¿no? Porque nos enfrentamos justo a lo que les decía, ¿no? Dirigir nuestras experiencias hacia las otras personas o el riesgo de ser victimizadas. A nivel microsistema, las relaciones entre el personal de servicios y el directivo se presentó en forma de maltrato, hay una relación sumamente jerárquica.
y la diferencia cruza por un capital social. Entre prestadoras de servicio y usuarias también hubo una relación jerárquica que también es importante seguir analizando. El proceso de atención que doy cuenta en este trabajo, mirada individual del problema. Las condiciones laborales impactan en la calidad de atención y la motivación del personal. Entonces, ¿con qué ganas llegamos a trabajar en un lugar donde quizá nos pagan muy poco, por honorarios, nos descuentan y además nos descansan cada tiempo para que nos vuelvan a firmar un contrato? A nivel exosistema, el contexto político y jurídico de las unidades, por supuesto que ha marcado la mirada, la intención y el funcionamiento de estos espacios. Así, de manera general, entonces puedo decirles que las UABIF mantienen una visión funcionalista, es decir, comprenden la violencia doméstica como un elemento que genera desequilibrio ante el cual hay que intervenir con diversos profesionistas, abogadas, abogados, psicólogas, psicólogos, trabajadoras sociales, para recuperar el buen funcionamiento de la familia, restableciendo el equilibrio entre las relaciones sexo-género basadas en la división sexual del trabajo, que establece cabezas de familia y amas de casa. Dentro del proceso de intervención en la unidad, se ha dado mayor peso a la atención psicosocial, lo cual indica impunidad y reconocimiento solo de algunas formas de violencia como la física. Así, finalmente, también les menciono que se reproduce una diferenciación de las UABIF basada en una lógica binaria. En esta parte que les decía, ama de casa y proveedor, ¿no? Mientras que en el espacio público se encuentran las direcciones que están ubicadas en espacios geográficos mucho más céntricos, que se toman las decisiones ahí, que se ejerce violencia, se controla y vigila, que tienen un mayor pago, encontramos como un espacio muy privado, que tiene que ver con ubicadas en cada unidad política, un espacio desconcentrado, que acude toda una imagen de familia tradicional, niñas, niños, pareja, que además la gente que trabaja ahí es la encargada de cuidar, proteger y reeducar a quienes llegan, y que además pues tienen un pago muy mínimo. Y bueno, este trabajo que hice, se presentó un artículo en la Revista Latinoamericana de Derechos Humanos en 2028, por igual si quieren consultarlo, y además ha sido como fundamental, creo. Después de la maestría, yo me quedo a trabajar en UAM Xochimilco y me meto a lo que es el grupo Cuerpos que Importan, que empieza a funcionar en algún momento como la primera instancia de atención en la universidad, en la UAM. Y que me parece que todo este trabajo que hice en la maestría me da pequeñas luces del riesgo que se puede correr con las unidades de atención en los espacios universitarios. Ahora tenemos como mucho impulso, hay gente comprometida, gente que se dice feminista, que lleva a cabo actividades, pero que yo no sé si en algún futuro puedan tener el mismo camino que las unidades de atención de la Ciudad de México. Que sean espacios políticos donde se coloque gente porque es mi amiga, porque es mi amigo, que se desvirtúe el proyecto general, el proyecto inicial, y bueno, pues nada, esto sigue abriendo paso para mi proyecto de doctorado, y pues por ello estoy acá. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, maestra Eli. Listo, vamos a iniciar la conversación a partir de lo que nos ha expuesto Elizabeth. Así es que, ¿quién quiere comenzar? Fernando, adelante, por favor. Hola, hola. Pues yo quiero hacer más que algunos comentarios, porque cuando escucho hablar sobre las instituciones y en general de otros factores sociales que se ocupan de la violencia, tengo la impresión de que llegamos a una especie de condición o situación aporética, es decir, a un camino sin
sin salida, ¿no? Primero formulo una especie de pregunta. ¿No sería bueno también comparar los mecanismos de violencia institucional que se ejercen también en contra de otros, como los varones, para ver si esta violencia que es estructural, que es sistémica, que es simbólica, ¿no? En realidad está detrás de todo esto que ha descubierto o que ha planteado Elizabeth, ¿no? Es decir, pienso, por ejemplo, en Slavoj Žižek, que distingue entre tres tipos de violencia. La simbólica, la sistémica y la subjetiva. Nosotros en la vida cotidiana estamos constantemente en contacto con la violencia subjetiva, ¿sí? La que vemos a diario, la que nos afecta y la que están planteando también estas mujeres cuando van a esta institución, ¿sí? El horror sobrecogedor de este tipo de violencia subjetiva cotidiana, el horror sobrecogedor de los actos violentos genera empatía, ¿no? Con las víctimas, sin excepción. Pero esto también representa, dice Žižek, una especie de señuelo que nos impide pensar en qué está detrás, en las causas profundas de la violencia, que es de carácter sistémico y simbólico. Si es una especie de narrativa ideológica, si un producto social, una herramienta de domesticación que se cuela por todas partes, ¿sí? Como parte de una especie de paradigma ideológico, civilizatorio, como una tecnología de poder, todo es ideológico. Es como normalizar de un modo de pensar casuístico, donde el enemigo siempre es aquel que se opone al progreso, a la civilización, a lo disfuncional, ¿no? Y terminamos por incorporar todos, independientemente de nuestra condición de género, de nuestro papel, terminamos por incorporar esta violencia simbólica y sistémica, ¿sí? No la vemos, es una representación social, es una ideología que se nos ha colado en nuestros actos, en nuestros contextos, ¿no? Todos participamos de ella, ¿sí? Entonces la pregunta que planteo a partir de todo esto es ¿quién es el enemigo? ¿No? Porque bueno, en términos subjetivos vemos a las mujeres que van porque están sufriendo violencia subjetiva, pero detrás, como digo con Žižek, hay una violencia sistémica, simbólica, de la que todos, en todo caso, somos víctimas, participamos con nuestras narrativas de ella, y entonces, ¿cómo nos podemos curar de todo eso si de todos modos se está colando? ¿No? ¿Cómo nos podemos, a quién debemos vencer? ¿Quién es el verdadero enemigo cuando está por todas partes? ¿No? Era una observación que quería hacer acerca de esto que recordé con Žižek, ¿no? ¿Quién es el enemigo? ¿No? Bueno, gracias. Sí, muchas gracias, Fernando. No sé si quieres comentar algo al respecto, Eli. Gracias, Fernando. Pues sí, me dejas pensando como en varias cosas, porque justo cuando dices, bueno, pues comparar los mecanismos de violencia sobre otros, ¿no? Sobre varones. Y sí, o sea, justo lo que se quiere hacer notar cuando hablamos de violencia estructural, pues es que es un problema mucho más grave, no solo es de las mujeres, sino que también atraviesa a hombres, pero ¿qué hombres? ¿No? Justo los hombres que están fuera de los centros hegemónicos de poder y que, pues sí, pareciera a veces que cuando hacemos un trabajo, principalmente las feministas o las mujeres y así, de repente, pues hay muchos que nos posicionamos en que pues no vamos a trabajar el tema de hombres porque la verdad es que mejor ustedes hombres asuman y hablen desde lo que ustedes saben y conocen, desde su propia estructura y lo que les implica y demás, ¿no? Entonces creo que ahí yo siempre he dicho, sí, solo hay que ver de qué hombres hablamos, como igual también, ¿no? De qué mujeres hablamos. No todas tenemos ni las mismas características ni la misma posición en la vida social. ¿Quién es el enemigo? Pues vaya, yo pensaría que es un lugar simbólico, que es lo masculino.
Porque así como, por ejemplo, en la estructura de la UABIF, había mujeres que violentan, pero porque justo tienen un espacio de poder, de ejercicio, ¿no? De toma de decisión, o sea, lo que implica el lugar que asumimos en la vida social y que nos posibilita o no ciertas cosas. Entonces, pues, yo creo que más bien hay que ir desestructurando muchas cosas que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida y ser como cada vez más respetuosos por las diferencias y ya. No tolerantes, odio esa palabra porque me parece que tolerar te posiciona también arriba del otro y toleras, pero sí creo que es de una manera respetuosa. Pues ya. Gracias. Muchas gracias, Eli. Caro. Hola, buenos días a todas, a todos, a todes. Pues muchas gracias, Eli, por compartirnos tu trabajo. La verdad es que sobre todo este tema del ámbito institucional, cómo opera y cómo funciona, para mí es bastante lejano y desconocido, así que, bueno, escucharte me acerca un poco como a entenderlo. Justo a raíz de tus reflexiones, me surgieron como algunas ideas que no sé, me gustaría como conversar un poco contigo y con todos y todas los que estamos acá. La primera idea es que definitivamente coincido contigo cuando mencionas que es necesario hacer un poco de trabajo, ¿no? Incluso como activismo feminista, tanto por dentro de lo institucional como por fuera, ¿no? Finalmente, esta apuesta a reestructurar algunas instituciones, incluso como a diagnosticar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en ellas? Pues por la responsabilidad social, ¿no? Que tienen para regular la convivencia de los estados contemporáneos, de las naciones contemporáneas y pues también de nosotros, ¿no? Una de las cosas es que cuando te escuchaba pensaba en este análisis feminista, creo que se llama Carol Pateman, no sé si así se pronuncia, cuando hace este diagnóstico, este análisis sobre que el pacto social no solo es un pacto social, ¿no? Sino que también es un pacto sexual. Y a partir de ahí se estructura la vida cotidiana pensada como en el ámbito de lo público y lo privado, y que hombres tienen la posibilidad de ejercer cierto poder masculino en cada uno de estos espacios, ¿no? A raíz de eso, entiendo por lo que nos comentas que en tu estructura teórica mencionas que la violencia de género se refiere como a esta violencia estructural y la violencia doméstica propiamente ya a un ámbito delimitado, ¿no? Esto sé que está fuera de los intereses de tu investigación, pero me preguntaba si habías tenido algunos indicios de qué pasa entre esta parte de la violencia estructural que luego se refleja en el ámbito de lo doméstico, vinculado con el ámbito público, ¿no? Es decir, lo privado y lo público se vuelven un tanto nubloso, nublado, ¿no? No sé. Cuando, por ejemplo, un marido golpea a su esposa en la vía pública, ¿no? Pareciera que entonces ahí sí la policía y otras y otros están capacitados o autorizados para intervenir, mientras esto ocurre dentro del espacio privado, que es el hogar, entonces pareciera que no. Entonces, un poco cómo juegan estas esferas simbólicas de lo público y lo privado en relación con la violencia por razón de género. Lo otro es que también pensaba en tu parte como investigadora. Me queda claro que como que tu formación o tus intereses han estado como dirigidos a un poco conciliar estos ámbitos de lo institucional y lo no institucional, ¿no? O sea, finalmente como desde fuera tú estás mirando la operación de estas instituciones. Una pregunta muy concreta y que a mí me causa como mucha curiosidad es cómo has
logrado conciliar. Finalmente, creo que muchos de las teorías, de los diagnósticos, señalan al Estado como una institución que forma parte del problema, ¿no? Es decir, no solo desde este lado de la corrupción o desde la negligencia, sino desde la idea de su fundación y de su concepción como una institución que ejerce poder, un poder generado desde la idea de lo masculino. ¿Cómo has logrado tú seguir apostando por esta figura del Estado, o de refuncionalizarlo, o de diagnosticarlo para mejorarlo en alguna, pues en algún nivel, ¿no? Dentro de lo posible. Y lo otro es justamente con esta idea de tu ubicación como investigadora, ¿cómo lidiaste con todas estas restricciones, censuras, limitaciones que finalmente tiene trabajar justo con una institución, ¿no? Finalmente nos comentabas que logras el acceso al campo a través de una mujer que está interesada también como en mirar hacia adentro, ¿no? De la institución, formando ella parte de la institución, pero esta no es una apertura que se encuentre como en todos los espacios, ¿no? Entonces, finalmente en esta relación que tú entablas con ella, logras tener acceso a la institución, pero como investigadora, ¿tú cómo lograste conciliar esto entre lo que se publica, lo que se dice, lo que no se dice? Pues en términos de que finalmente es una investigación abierta, ¿no? Que puede tener acceso tanto las mujeres que acuden buscando asesoría, apoyo, como las mismas personas de cargos, pues, importantes, ¿no? Dentro de la institución. Y en ese sentido, pues, si tú consideras que te quedaste con cosas en la pluma, ¿no? Que te hubiera gustado como poner más cosas o menos cosas, ¿cómo gestionaste finalmente esa presentación del diagnóstico? Y creo que por mi parte sería todo. Gracias. Gracias, Caro. Sí, Eli. Muchas gracias, Caro. Me pones a pensar un montón de cosas. Esta parte, híjole, es que es bien complicado porque esto que les decía, hay muchas posiciones, ¿no? O sea, posiciones de decir, no, o sea, fuera del Estado, ¿no? Nosotras aquí. Sí, pero creo que en algún momento quizá lleguemos a eso. Pero en este momento, o sea, nos toca exigir que lo que nos dan, nos lo den bien. O sea, ayer que estaba dando un repaso a la presentación, dije, por Dios, estoy hablando puras cosas malas de esto. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando llega, porque tengo, pues por lo mismo a veces me llaman por teléfono y me dicen, oye, es que hay tal caso, no sé qué, ¿no? O sea, justo ayer recibí una llamada de, tengo una señora en crisis y necesita atención, no tiene dinero. O sea, ¿a dónde la mandas? Pues la mandas a las instancias que están disponibles y que son gratuitas y que el Estado ha creado para eso. Pero te quedas con un nudo en la garganta de decir, si ya sé cómo la van a recibir, pues ya sé cuándo le van a dar la cita, o sea, va a tardar 2 meses en llegar su cita, ¿no? Entonces sí te deja así, y por eso creo que es muy importante apelar a que esos espacios que se ganaron sean unos espacios cuidados y protegidos, y que creo que es ahí donde tenemos que entrarle. O sea, sé que hay un montón de obstáculos y un montón de quejas, podemos refunfuñar un montón, pero en verdad hay gente que necesita eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me angustia y lo que yo todavía no logro es cómo hacerle cuando alguien me llama y me dice, necesito asesoría legal o psicológica. Y yo, pues tenemos las lunas de mujeres, ¿no? Y en verdad que la atención o la parte a la que te puedes enfrentar tiene mucho que ver con quién llegas. Porque hay personas bien comprometidas, que les pagan mal, que las explotan un montón, pero están comprometidas con el tema y cuando llega una mujer la tratan bien y le dan una asesoría y hacen lo posible por dar una buena atención. Y entonces
Ahí, una de las cosas que nos ha ayudado mucho a resolver esto es las redes de apoyo. O sea, yo, por ejemplo, tengo una amiga que trabaja en un aguavir y ella está en Azcapotzalco. Entonces, si en algún momento yo conociera a alguien que vive en Azcapotzalco, sé que le digo a mi amiga, ¿sabes qué? Va una señora para allá, ¿no? Pero ¿qué es eso? O sea, al final son los contactos, ¿no? Y son estas relaciones, pero ahora desde otro lado, no desde el abuso de poder, nada, sino como abriendo posibilidades. Yo te diría que son puntos de fuga, que tenemos que encontrar los puntos de fuga y que el Estado, mientras lo tengamos, está obligado a responder bien. Y tenemos que hacer cosas. Y la otra, pues sí, o sea, es seguirnos como fortaleciendo entre nosotras, ¿no? Por ejemplo, hay amigas que igual yo tengo que dicen, ¿sabes qué? Pues es un caso excepcional, o sea, tienen su consultorio privado y atienden sin cobrar tanto, ¿no? Pero no puedes hacer con todas. Entonces es muy complicado. Entonces creo que sí son importantes estos espacios y por eso es fundamental como estos análisis para que puedan mejorarse mientras la situación no cambie. Porque además la violencia cada vez es mayor hacia nosotras. Y que creo que eso es importante. El tema de, por ejemplo, de la violencia doméstica, de lo público y lo privado, es un tema conveniente para el Estado cuando quiere y cuando no. O sea, porque la violencia hacia las mujeres es un tema público. O sea, le corresponde al Estado asumir responsabilidades y resolver, ¿no? Pero cuando le conviene es, no puedo entrar ahí, ese es tema de dos, ¿no? Y que justo también pasó con las universidades, ¿no? Cuando se le empezó a decir, oye, universidad, te corresponde a actuar en estos temas, híjole, no, es que es en una pareja, yo no me puedo meter. No, ¿cómo no? O sea, los dos son estudiantes tuyos, o sea, hay que hacer algo, ¿no? Y eso ha sido muy complicado porque se pierde como estos niveles de decir, te corresponde, ¿no? Como institución. Entonces ahí de repente sí, es una cosa como de jugarle mucho. Me quedé con cosas, bueno, pues es que a mí me hubiera encantado decir unidadera, ¿no? Y hacer como más denuncia, pero yo no podía poner en riesgo a las mujeres que se quedaban porque eso es súper complejo. Y además, por ejemplo, los textos que yo revisé, toda la parte del estado del arte, no, pues hablaban súper bonito de las unidades, entonces son unidades que ayudan a toda la población y no sé qué. Entonces también quizá por eso mi posición fue como pura crítica, pero porque creo que también hay que hacer eso, ¿no? O sea, también hay que criticar aunque pues no suene bonito y aunque sea incómodo, creo que hay que decirlo porque hay que transformar las cosas. Gracias. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a ambas. No sé si alguien más se anime. Yo tengo una lista de 3 cosas que me gustaría plantearte. Primero, en relación con esta entrada que tú tuviste a este espacio a partir de, pues, un conflicto en el que esta persona, Alejandra, ¿no? Va a dejar este trabajo y entonces ella percibe la coyuntura de poder abrirte la puerta, que implica, me parece, pues una posición de ella de cuestionamiento porque la van a excluir de ese lugar. Entonces, quisiera pues un comentario tuyo en relación con la ética que tú como investigadora tienes que mantener en un equilibrio entre lo bueno y lo malo y todas estas referencias que has estado haciendo ahorita a tu posicionamiento crítico, a ver lo negativo en una realidad pues institucional, siempre hay el gran peso de la institución, por supuesto. Y seguramente con estas instituciones que surgen a partir de demandas concretas, de avances, de movimientos y de intentos de cambio, también tienes, por otro lado, la parte de la ley y de la sapiencia de quienes diseñaron esos espacios en una búsqueda de una justicia retributiva para una circunstancia adversa, para una población como pues las mujeres en ciertas condiciones de vida. Entonces, en ese sentido, habrá cosas buenas, ¿no? En el asunto de
de incentivar y de crear espacios de apoyo para. Y en este juego, cómo manejar éticamente la posibilidad de ingresar a partir de esta circunstancia. Me parece todo un tema ético, me gustaría un comentario de tu parte. Luego hablaste de la reeducación de los hombres. Y retomando un poco lo que plantea Fernando, que a mí me parece que como científicas sociales, nosotras las mujeres interesadas en los estudios que involucran la adversa circunstancia de que venimos de atrás, de que tenemos que luchar y esforzarnos, etcétera, de tener que reconocer que como científicas y como académicas, nuestro objeto de estudio desde la psicología social, por lo menos así lo veo yo, es la dinámica de la sociedad que involucra a las mujeres y a los hombres. Entonces, centrarme solo en una parte me deja, creo, un poco ciega. Y no solo en el terreno de las mujeres, el estudio de las mujeres, el estudio de la violencia en general. Si yo solo estudio al que ejerce la violencia, si yo solo estudio a la víctima de la violencia, siempre voy a estar ciega, porque lo que define la violencia es la situación psicosocial en donde uno y otro juegan un papel. O bueno, por lo menos así lo veo yo desde mi perspectiva como psicóloga social. El fenómeno psicosocial incluye a todos. Si yo lo pienso así, Eli, me gustaría un comentario tuyo en relación a esta idea de reeducar a los hombres. A ver, yo tengo, pues a lo mejor un poco de dientes, ¿verdad? Y puedo hacer que este señor que golpeó y que violentó a su esposa se tenga que ir a un curso, porque si no, pues va a estar en riesgo de que lo detengan, etcétera, ¿no? Entonces lo mandamos a un curso para que lo reeduquen. ¿Qué posibilidades hay de que en un curso lo reeduquen? Yo sí me lo pregunto con seriedad, pienso en la psicología y esta tendencia cursológica de la psicología organizacional, educacional, etcétera, que a todo lo quieren resolver con cursos, ¿no? Vamos a dar un curso de esto y un curso, ya con el curso ya lo resolvimos. Y no entendemos esa dimensión psicológica también de los hombres a los que los forzan a ir a un curso. ¿Eso realmente va a hacer que sean sensibles a algo? O al contrario, a lo mejor eso está contribuyendo a que la guerra entre géneros, yo sí estoy convencida que hay una guerra entre géneros, crezca. No sé, un comentario en relación a la reeducación de los hombres me gustaría de tu parte. Y finalmente, en relación a esto mismo que estaba yo hablando de la situación psicosocial de la violencia, ¿qué tanta posibilidad hay desde estas instancias que buscan la protección para transformar realmente a la sociedad? A ver, si la situación de la violencia implica al que ejerce la violencia y al que recibe la violencia, y entonces el que recibió la violencia va a una instancia en donde quienes participan creen firmemente que hay que acabar con esa estructura, pero no están proponiendo una nueva estructura social, entonces, ¿a dónde podemos ir? ¿Qué camino puede seguirse de eso, no? Pienso en el comentario que te hacía Caro, ¿no? El pacto, el hecho social, el pacto social, ¿no? Y ahora el pacto sexual, pero el pacto sexual es social, ¿no? Porque es pacto, un hecho social. Pero eso es sociológico. Si yo lo pienso psicosocialmente, la dinámica de relación, ¿cómo la transformamos para que no haya violencia en contra de las mujeres, ni de los hombres, ni de los niños, ni de las niñas, ni de los viejitos, ni de nadie? ¿Qué podríamos hacer desde adentro de las instituciones? ¿Se puede hacer algo, Eli? ¿O de plano no se puede hacer nada? Esas tres cosas me gustaría, no sé si pudiera ser, para escucharte. Gracias. Cosa tan complicada. No, pues es que es como pensar si los seres humanos podemos cambiar o no, y ahí nos podríamos cuestionar la psicología misma, ¿no? O sea, ¿en verdad cambiamos? ¿A qué estamos? O por ejemplo, los psicólogos clínicos, las psicólogas clínicas, ¿no? Pero creo que sí hay posibilidades de cambio.
creo que, por ejemplo, retomando lo de los hombres, pues es que claro, o sea, si mandas a un hombre a reeducar obligado a un curso, pues, ¿qué vas a ganar, no? O sea, en realidad creo que es como, yo pienso mucho desde mi propia historia y de muchas que he conocido, no, no llegamos a cuestionar un montón de cosas como mujeres de la nada, ¿no? Como que todo el tiempo estamos en un proceso de reflexión, de sensibilización, de hablar con las otras, de ver que eso que me está pasando no solo me pasa a mí, le pasa a alguien más, y entonces empiezas a ver que lo que yo pensé que me estaba pasando a mí, nada más como ser ahí perdida, ¿no? Es una cosa que estamos compartiendo muchas, y que aún después de leer textos, de sentarnos en círculos de discusión, de tener encuentros, de tener charlas, de tener más borracheras en las que estamos platicando, debatiendo lo que nos va sucediendo, aún así nos encontramos cosas de, ¿en serio dije esto? Híjole, ¿no? ¿En serio traté así a mi compañera? ¿En serio traté así a mi hija? Porque además es un proceso de que todo el tiempo te estás cuestionando cosas. Si fuera por un curso nada más, bueno, qué sencillo y qué fácil. Pero también hablemos de qué curso. O sea, por ejemplo, actualmente la universidad está dando un curso en línea, donde tú no sabes quién lo está tomando, pero pues todas las trabajadoras están obligadas, entonces pues entregan su constancia. Igual ni lo tomaron, ¿no? O sea, solo están cumpliendo el requisito de, entonces creo que desde ahí es, ¿tienes interés? ¿No? Por eso digo, o sea, los hombres que lo hagan, porque si no, entonces nosotras estamos asumiendo como el papel de mamá, reeducando al hijito, ¿no? Que, a ver, piénsale bien, reflexión. Mira, la sociedad va a estar mejor así. Pues no, creo que es parte también de ellos de que se interesen en pensar que hay posibilidades diferentes de ser y de estar en este mundo y que cuestionen pues el fenómeno de la violencia en general, ¿no? Y también el punto es cómo rompemos esta dicotomía, ¿no? Por eso yo lo marcaba mucho en la web, porque está estructurado así, pero en realidad no hay cabida para, por ejemplo, la diversidad. Por eso hacía mucho señalamiento en que era dirigido a una familia heterosexual, ¿no? O sea, ¿dónde están, por ejemplo, las personas trans, ¿no? ¿Dónde las meterías en ese modelo que tiene la Guavi? Pues no, no hay cabida, ¿no? O en una mujer que llegue, porque además todo recae en la mujer, porque además casi no llegan hombres. O sea, no es que un hombre vaya y diga, oye, pues, me estoy pasando de listo con mi esposa y pues, quiero cambiar. Pocos son, ¿no? Y llegan porque están siendo señalados y ya están quizá en un proceso jurídico y están obligados, y entonces es el papeleo, ¿no? Pero de ahí que dejen de reproducir prácticas violentas, pues es otra cosa. Entonces yo sí creo que no tiene que pasar por la reeducación, ni mucho menos una reeducación que tenga que ser dirigida por mujeres. Y eso es algo muy característico de a veces estos procesos reeducativos, ¿no? En algunas instituciones. Creo que sí tiene que ser una cosa que se hable desde otro nivel, desde otro espacio. ¿Qué más? Creo que es importante tener redes de apoyo. O sea, la gente puede ir, por ejemplo, a las unidades y puede decir lo que está viviendo, pero si regresa a su casa y su mamá o su suegra le dicen, pero ¿para qué vas? O sea, si esa es la cruz que te tocó cargar y entonces, ¿no? Y los hijos le dicen, no, pero yo quiero a mi familia unida, no sé qué tanto. O sea, estamos en una sociedad que privilegiamos la familia, la unidad familiar por sobre el bienestar de las mujeres. Entonces creo que es muy diferente si una mujer llega acompañada, que tiene redes de apoyo, que tiene acompañamiento por familiares, por amigas y demás, es más fácil que pueda salir de esa situación. Entonces sí tiene que ver con la atención, pero también tiene que ver con otros vínculos externos y con hasta un proceso individual, ¿no? ¿Qué tanto estamos en ese momento de tomar una decisión? De que elaboremos nuestras historias, de que nos demos cuenta que, a ver, o sea, si yo soy la que trabaja, la que gana el dinero, la que lo mantiene, la que no, o sea, ¿qué parte es la que está poniéndose en riesgo? Entonces es muy complejo.
Y creo que es ir trabajando para cambiar esas estructuras que nos han dicho, nos han enseñado que nosotras tenemos este lugar de indefensión, de ser a las que se pueden violentar y demás, ¿no? Y la parte de la ética, pues sí, creo que es importante. Traté como en todo momento de indicar cómo había sido mi entrada, en qué momento de comprender, porque también en los discursos, en el discurso de las personas, en lo que van refiriendo, pues hay mucho enojo porque el contexto es así, ¿no? Está pasando por una crisis. Pero también intenté triangular con otros datos, ¿no? O sea, la búsqueda de información, la consulta de archivo, las otras investigaciones, en algunas también se iba como confirmando ciertas cosas. Eso creo que es importante. Y, por ejemplo, el grupo, hubo una junta en la que se presentó la tesis, el proyecto, se les explicó a todas, ellas estuvieron de acuerdo en que también ingresara, ¿no? O sea, no solo fue la decisión de la jefatura, ¿no? Se habló con todo el equipo, se presentó, me presenté con ellos y demás, y estuvieron de acuerdo. O sea, traté de en todo momento cuidar con este tipo de cosas. Gracias. Espero haber resuelto. Me dio un poco. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Caro está levantando la mano, solo quería comentar en relación a este asunto de los cursos a los que están llevando al personal administrativo, creo, ¿no? Por lo menos así me enteré yo de que a los hombres del personal administrativo de la Rectoría General los están obligando a tomar X número de horas de cursos. Yo me enteré y me enteré del lado feo de me obligan a, ponen en riesgo mi trabajo si no entrego las constancias de los cursos. Y yo digo, bueno, pues ya llegó la visión cursológica de la psicología general a la UAM, qué feo, verdaderamente, porque no creo que nos vaya a beneficiar ni a los hombres ni a las mujeres. Pero bueno, nada más quería hacer ese comentario. Y en relación a la familia, nada más recuerdo a un caso que yo conocí hace muchos años, de verdad, o sea, estábamos, creo que todavía era siglo XX, o bueno, siglo XXI a lo mejor en los primeros años, de una mujer que vivía una situación difícil en la familia de opresión porque vivía con un terrorista familiar, y quienes la llevaron al cambio fueron sus hijos. Sus hijos fueron los que le dijeron, o te quedas con él o te quedas con nosotros. Entonces no es así de siempre los hijos quieren la armonía, no. Las familias también se transforman. Y estoy hablando desde hace más de 20 años. Entonces simplemente no, pues, invitar a que lo veamos como un poco más minuciosamente, pero pues te agradezco mucho, Eli, tus comentarios. Y ahora le toca a Caro. Además, lo único, por ahí se tiene el dato, ahorita no recuerdo, es más probable que se separen cuando los hijos están en la adolescencia. Así es. Así es. Nada es algo. Caro, dale. Caro. Sí, yo nada más un comentario, una idea rápida, porque ya estamos casi sobre el tiempo, pero ahorita que las escuchaba conversando sobre esta idea pues de la lógica de los cursos y los talleres que resuelven cosas, estaba pensando o sea, lo vinculé con otro tema, ¿no? Que es como el tema del punitivismo, ¿no? Dentro del feminismo. Yo me he encontrado como en espacios en donde justo una de las premisas o de las reticencias de las mujeres, sobre todo como en espacios anarquistas o punks, tiene que ver con esta idea de que todos los feminismos son punitivistas, ¿no? Y entonces ahí pues viene una crítica al Estado, hacia, bueno, hacia dónde estamos dirigiendo a la agenda, ¿no? Como hacia una hipervigilancia de la sociedad, a ser el policía todos de todos, etcétera, ¿no? Pero creo que, o sea, estas críticas pues son válidas, pero también creo, o sea, yo lo he estado como pensando, ¿no? No sé qué piensen ustedes, pero justo así como sabemos que los cursos no resuelven nada, y también
el encarcelamiento de agresores y etcétera no sirve de mucho. ¿Cuáles serían como las otras alternativas, no? Finalmente. Ay. Tu micrófono. ¿Ya? Por ejemplo, pensar en este tema de la reeducación tal vez desde una visión occidental como de esta lógica de cursos y talleres, tal vez no sea como la mejor línea, ¿no? La mejor beta para recorrer. Pero también pienso como en esta otra noción de la reeducación más como desde la cosmovisión de algunos pueblos originarios, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, dentro de mi trabajo de campo en la tesis de licenciatura, cuando estuve en Cherán, justo una de los replanteamientos de la forma en la que se ejercía la justicia, o esa noción de justicia por lo menos, tenía que ver con este replanteamiento de los procesos de la reeducación, ¿no? Que no solo eran a través de cursos o talleres, sino justamente a través de un proceso como más de involucramiento en lo comunitario, del trabajo comunitario, de la reinserción a ciertas redes, ¿no? Entonces, por ahí me parece que eso es una beta quizá en donde este concepto de la reeducación no toma como esta visión tan occidentalizada de solo cursos y talleres, sino como actuar sobre el tejido, o sea, sobre el individuo, pero siempre pensado como en articulación con una comunidad, ¿no? Y bueno, solamente eso quería comentar. Y muchas gracias, Caro. Pues yo no sé, es todo un tema para nosotros en el posgrado en psicología social, como expertos en el comportamiento social, tendríamos que tener alguna posición al respecto. A mí me parece que la psicología social es la disciplina que tendría que incidir en el sentido común, en el pensamiento social, a partir de procesos de influencia, de programas de intervención que estén pensados en el reconocimiento de la dinámica de las mismas sociedades, que respete a los diferentes grupos y que incida en la conversación, que la gente hablando pueda ver cómo sus prácticas son coercitivas del otro y de sí mismo. Ya creo que hay mucho camino que podría hacerse desde nuestra disciplina y desde nuestro posgrado. Digo, hay muchas cosas que se pueden proponer. Yo en mi cabeza sí tengo algunas cosas al respecto. Pero bueno, pues la idea es que todos, entre todos y todas podamos construir cosas, ¿no? Yo no sé, Eli, si quieres comentar algo de lo que nos ha comentado Caro. Ya estamos sobre el tiempo. Adelante. Gracias, rápidamente. Pues es que justo, Caro, yo creo que hay que buscar otras formas. Esta parte de los trabajos comunitarios, de cómo lo han resuelto en comunidades indígenas, es muy interesante, que creo que podríamos recuperar varias cosas, pero claro, es que no son como los conocimientos occidentales reconocidos, posibilitados en este mundo, ¿no? O sea, pienso en la universidad que podríamos generar varias cosas, ¿no? Acercarnos, reconocer ese conocimiento, pero a veces nos obstaculizamos. Por ahí hay una cosa, pues que igual sigue como en la parte del Estado, de la justicia de las leyes, pero hablan más de una justicia restaurativa, ¿no? O sea, cómo restauramos el daño no solo a la persona que atraviesa la violencia, sino a la comunidad entera, porque la comunidad también se ve lastimada cuando suceden estas cosas, ¿no? Entonces, por ahí la andan pensando, pero bueno, al final también es importante, pues, que quién escribe las leyes, ¿no? Entonces, pues, de ahí hay mucha crítica que hacer, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por la escucha y la retroalimentación. Gracias a ustedes. Listo, pues muchas gracias a todas y todos. Ya estamos sobre el tiempo, 12:53. Excelente la participación de todas y todos. Ojalá contemos con ustedes el próximo último viernes del mes de agosto en la siguiente presentación. Muchas gracias, maestra Elizabeth Cervantes. Gracias a todas y a todos. Hasta aquí llegamos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.